Dice así nuestra confesión de fe. Después que Dios hizo todas las demás criaturas, creó al hombre varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para esa vida para Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y teniendo el poder para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de transgredir, al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Párrafo 3. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Eso es lo que dice nuestra confesión de fe en el capítulo 4, párrafo 2 y 3. En el párrafo 1, hace unos domingos atrás, vimos que Dios creó todas las cosas y que Dios las creó en 6 días y que las creó para su gloria, para manifestar su poder. En estos párrafos hemos visto que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Vimos que también Dios les puso su ley escrita en sus corazones, pero con mutabilidad, o sea, con posibilidad de cambio. Y por último vimos que también les dio un mandamiento positivo. Y mientras ellos guardaron ese mandamiento, les iba bien. Así que vamos a empezar con el primer punto, que lo vemos en el párrafo 2, que Dios los hizo a su imagen, varón y hembra. Así que después de crear todas las criaturas, como último, como cúspide de la creación, Dios crea al hombre, al ser humano, a su imagen. Mujer y hombre los creó. Esto es muy pertinente para las ideologías, ¿verdad?, que estamos nosotros hoy teniendo. Dios creó al ser humano, hombre y mujer. No da espacio para ni un tercero, ni un cuarto género, ni sexo. Hombre y mujer los creó Dios. Y los creó a su imagen. Esto significa que como creación de Dios, el ser humano porta la imagen de Dios y esto lo hace capaz de relacionarse los unos a los otros, pero también con Dios. El hecho que tenga la imagen de Dios le ayuda o le da la capacidad de pensar, de racionar, pero también una cierta libertad de elección. También tenemos, a causa de esa imagen de Dios, un sentido de moralidad. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Y toda esta imagen que Dios le impregnó al ser humano se la dio al hombre y a la mujer, a los dos. Los dos son la imagen de Dios. Ninguno vale más que el otro. Ninguno es menos que el otro. ¿Tenemos roles distintos? Sí. ¿Tenemos diferencias? Sí, pero no en dignidad. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Y lo segundo que vemos en este párrafo, en estos dos párrafos, es que Dios le puso su ley en sus corazones. Romanos capítulo 2, en el versículo 14 y 15 dice la Escritura, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Esto significa, hermanos, que desde un principio Adán y Eva sabían lo que tenían que hacer, conocían sus responsabilidades, conocían lo que Dios demandaba de ellos y tenían el poder para cumplirlo. Fueron creados santos, sin pecados, inocentes, capaces de obedecer a Dios, pero con la posibilidad de desobedecer, de no elegir lo que estaba bien. El amor, la obediencia y nuestra relación con Dios implican cierta libertad en el ser humano, cierta libertad de elección. Y es lamentable que Adán y Eva pecaron, es lamentable, pero ellos decidieron desobedecer a Dios en vez de obedecer a Dios. Ellos tenían esa capacidad. Y a pesar de que Dios los creó en un entorno bueno, los creó santos, sin mancha, sin pecado, decidieron desobedecer a Dios. Pero antes de desobedecer, Dios les había dado un mandato, un mandamiento positivo, un mandamiento especial que ellos no conocían. Es verdad que la ley de Dios estaba en el corazón, pero Dios también les da un mandamiento extra. Y ese es el momento donde Dios establece el pacto con Adán, el pacto de obras. Eso lo vamos a ver
más a detalle en los próximos capítulos de nuestra confesión. Mientras Adán y Eva cumplieron ese pacto, o sea, guardaron el mandamiento de no comer del árbol del fruto, ¿verdad? Del árbol del conocimiento del bien y del mal, les iba bien. Ellos eran felices, fueron bendecidos con la presencia de Dios y tenían dominio sobre toda la creación que Dios les había mandado. Ellos eran obedientes y fueron bendecidos. Y ese estado lo iba a heredar su descendencia. Lamentablemente pecaron y lo que nosotros como descendencia heredamos es esa pecaminosidad, ese pecado original. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 dice así: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Esto era la responsabilidad de Adán y Eva. Lamentablemente no cumplieron, pero Dios los creó buenos. Dios los creó responsables. Y lo que podemos nosotros aplicar de este relato, ¿verdad?, en Génesis y de estos dos párrafos de la confesión para nuestras vidas es que somos responsables delante de Dios, igual que Adán y Eva. Él nos creó y Él nos ha dado todas las cosas. Pero también podemos extraer que nuestras acciones tienen consecuencias. Y no solamente consecuencias para nosotros, sino para los que nos rodean. Al igual que si ellos obedecían, esa obediencia, esa relación con Dios iba a pasar a nosotros, su desobediencia pasó a nosotros y nos afectó. De la misma manera nosotros, nuestras acciones tienen consecuencias y no solamente nos abarcan a nosotros, sino abarcan a los que están alrededor nuestro. Y por último, que en la obediencia hay bendición, hermanos. No para salvación. Nosotros no obedecemos para ser salvos, pero sí obedecemos para caminar en santidad, obedecemos para agradar a Dios y eso Dios nos bendice, nos da gozo. Por eso en la obediencia hay bendición.